Buen día, Roberto, bienvenido. Buen día y muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Al revés, gracias a vos por aceptarlo, también es un placer para mí. A ver, empecemos desde el título y después veamos para dónde nos lleva la charla, pero en todo caso, Roberto Kramerman, ex ministro del segundo gobierno del Frente Amplio, hombre muy identificado con el Frente Amplio, integró el Partido Socialista durante ¿cuántos años? Bueno, mi militancia en el Partido Socialista arranca en la época de la dictadura, y esto estamos hablando sobre fines de los años 70, así que es bastante larga. Después hubo un periodo en el cual estuve en la actividad privada y no estuve directamente vinculado, y retomé luego al asumir Martínez en el Ministerio de Industria y por lo tanto nombrarme él como director de industria en ese momento. Exacto. Pero bueno, todo siempre fui votante y fui, como decía, militante clandestino y luego afiliado, ¿no? Ajá. Y sin embargo, una de las últimas noticias que en la esfera política se dio a conocer es que para esta elección te separás del Frente Amplio y adherís a la Unidad Popular, ¿no es cierto? Así es. Me separa del Frente Amplio, luego un proceso de meditación y además de evolución de cómo viene dándose las medidas que se vienen tomando en este gobierno. ¿Te vas del Frente Amplio por cosas que pasaron o por las cosas que muy probablemente puedan pasar? Por ambas, es una muy buena pregunta, pero más bien es por ambas, porque lo que uno está percibiendo, razonando, es que hay una estrategia de país que implica también una estrategia económica que prioriza, en definitivo, algunos elementos que terminan siendo negativos para la generación de empleo y negativo en general para los trabajadores. Elementos que llevan ya en varios periodos de gobierno, incluso desde antes del Frente Amplio, como la apertura comercial, que se inicia muy tempranamente dentro de esta etapa, hace 30, 40 años, y que tiene bajo el gobierno de Lacalle todo el esquema de disminución de aranceles bruscos que destruye parte de la industria y que luego sigue con tratados comerciales, que bueno, los tratados comerciales no son malos en sí, muchas veces necesitamos tratados específicamente comerciales para la recíproca de colocar nuestros productos, ¿verdad? Y tomar productos de otros cuando nos conviene, pero el problema está en el tipo de tratado de nueva generación que se está desarrollando y el tipo de, por lo tanto, de condicionamiento que se le está poniendo a lo que es el desarrollo del país. Y también otra línea fuerte que podemos nombrar en ese sentido de maduración que decíamos, es todo lo que tiene que ver con la precarización del trabajo, con el tema de los trabajadores. Fuertemente, valga la redundancia, este fenómeno de contratos a término, de subcontratación, de tercerización más en general, arranca también por los años 90, pero se acelera fuertemente con los gobiernos del Frente Amplio en la parte pública, arranca en la parte privada anteriormente. Y podríamos mencionar otro aspecto importante, que son las inversiones nacionales o extranjeras, pero el incentivo fundamentalmente a inversiones extranjeras a todo costo, ¿no? O sea, la inversión extranjera es necesaria en un desarrollo capitalista, ha influido bastante. Nosotros tenemos una visión socialista, como tú marcabas, y de hecho nos adherimos a la Unidad Popular a través de Compromiso Socialista, que es una formación bastante nueva, la lista 565, y que tiene esa lista 565 la característica de venir de gente joven que militó en la parte estudiantil y luego sindical, pero que ahora se le han agregado varias personas importantes. Allí están tus hijos, ¿no? Allí están, sí, exactamente. ¿Uno o dos? No, varios. Varios porque... hagamos como hacemos siempre. ¿Cuántos gurises tenés vos? Tres. ¿Y los tres militan ahí? Sí, los tres militan. Y militan, bueno, junto con otro grupo de gente que ya viene de esa militancia en la FEU y luego en la parte profesional y luego en la parte sindical, sí, a la cual ahora se le unen otras personas, ¿verdad? De distintas edades. Entonces, Compromiso Socialista, bueno, tiene una mirada socialista, la vista de que se busca, que se lucha, porque se trabaja por una sociedad sin explotados ni explotadores. Y en ese sentido, volviendo a lo anterior, en el aquí y ahora, ese camino que lleva a sociedad socialista pasa porque Uruguay deje de ser dependiente, como ha sido históricamente, dependiente de la demanda extranjera y dependiente de la tecnología extranjera. Y entonces estamos viendo que a esos acuerdos comerciales
al cual cabe mencionar que ya en el periodo actual el TISA fue un acuerdo que se intentó negociar, que se integró de parte de Uruguay y que luego afortunadamente se salió, o el tratado con Chile. Son inconvenientes. Los temas laborales, que me decía, los temas financieros, los temas, en definitiva, de los trabajadores, que tiene que ver con la precarización, o los temas de las inversiones que son necesarias. Necesitamos fortalecer las empresas del Estado, las empresas nacionales, y aceptar inversión extranjera, pero con otras condiciones, ¿verdad? Con otras negociaciones. Entonces, en definitiva, hay mucha cosa que se hizo bien en los gobiernos del Frente Amplio, sin ninguna duda, pero tenemos una estrategia de país que coincide prácticamente con una estrategia de varias décadas, en donde se está visualizando esas líneas programáticas que mencionaba anteriormente, en un mundo que cambió dramáticamente en cuanto a cómo está organizada la producción internacional. Y ahí, en esa organización de la producción internacional, esto nos está llevando a ser un país que cada vez más produce y exporta productos primarios, productos con bajo valor agregado, con productos con tecnologías importadas. Eso no genera posibilidades de avanzar hacia la línea que es necesaria, no genera posibilidades de mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Bueno, de hecho hoy tenemos importantes números en desocupación y en subocupación, y por lo tanto esa camisa de fuerza que termina siendo la estrategia económica, a pesar de, como decía, bueno, en el gobierno específicamente cuando me tocó pudimos negociar y logramos implementar ya algunas líneas efectivas en esa dirección del valor agregado, pero eso ha quedado dentro de un marco que restringe esas posibilidades. Entonces hoy tenemos una producción que es en América Latina bastante común, el hecho de que sea en base a productos primarios, y en Uruguay en particular, si miramos la exportación como indicador, por ejemplo, estamos hablando de un 80% basadas en recursos naturales, entre productos primarios 60% y 20% con algún agregado primer paso industrial. En todo eso, entonces, nos trae la visión, y la pregunta la voy cerrando porque sé que ha sido un poco larga la contestación, pero merecía la pena porque tú hiciste una pregunta bien interesante, por lo que pasó y por el futuro. Bueno, estamos viendo que el futuro tiene que tener otra estrategia de país. Esa estrategia de país no es exclusiva del Frente Amplio. De hecho, como decía, hay matices y diferencias que son importantes, pero es común cuando vemos ahora el programa del Partido Colorado, digamos, que pone como ejemplo Chile, o incluso, bueno, tratando de buscar un país más desarrollado, Nueva Zelanda, que está totalmente jugado de los lácteos y que ha tenido una recesión importante el año pasado, ¿verdad? O el ejemplo de Chile, 90% de exportaciones basadas en productos primarios, y también lo vemos en el Partido Nacional. Entonces, en ese sentido, hacia el futuro, que es lo que termina convenciendo, que era la parte de la pregunta tuya, este camino necesita otra estrategia de país, necesita una estrategia de país que podemos conversar en detalle, pero en el primer título, digamos, que tiene que basarse en capacidades nacionales y en valor nacional, aunque eso no sea lo exclusivo. Y eso es lo que uno percibe, que con el equipo económico que se ha nombrado, los voceros, por ejemplo, bueno, esto va a seguir continuando esa estrategia económica y de país que no nos lleva por el camino deseado. A ver, a mí me parece que continuar conversando contigo puede pasar por distintas esferas, y algunas de esas puede que se vinculen entre sí, porque por un lado están la esfera estricta, pura y dura del bellísimo universo que yo llamo así, de las ideas, ¿no? Bueno, de hecho, este programa se llama La Mañana en Camino, nos importan las ideas. Exacto. Hablemos de ideas de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo deberíamos ir al lugar que queremos ir, pero las ideas también tienen un aliado insustituible, que es la política. ¿No es cierto? La política, por definición. Es decir, cómo la política está al servicio de ideas, ¿no es cierto? Y viceversa también, ¿no? En ese lindo juego dialéctico que se produce. Y otro, el que tiene que ver con el mundo, pero sí ya es mucho más subjetivo en todo caso, el que tiene que ver con el mundo de los afectos, porque alguien podría decir, vos hace un ratito hablaste de Daniel Martínez, ¿no? Sí, lo mencioné en el hecho de cómo yo ingresé a
al Estado, digamos, ¿no? Sí. Básicamente. Alguien podría decir, Roberto, ¿no es este el momento en que Daniel te precisa más y mejor, cerca, vigilante, la mirada solidaria, amistosa y crítica a la vez, ¿verdad? Alguien podría también poner esa mirada, ¿no? Claro. Es muy interesante también lo que tú decías y tiene varias visualizaciones. Para empezar por lo último, pero después volvemos al tema de la política, creo que básicamente en esta etapa con Daniel Martínez compartimos muchas de las ideas y bueno, lo trabajamos juntos. Y yo decía que en ese periodo, que fue muy discutido en la interna del gobierno, pero bueno, nos quedamos básicamente con los resultados y los temas, ¿verdad? Pudimos negociar en esas discusiones algunas cosas y otras, bueno, fueron negativas. En ese sentido avanzamos con la matriz energética, tomamos medidas en función de lograr un camino para cada uno de los sectores a través de los consejos sectoriales que estaban integrados por trabajadores, por empresarios y por gobierno, y que logramos en muchos de los sectores avances interesantes, eliminar restricciones, porque nuestra visión en ese momento, muy adecuada, era eliminar cuellos de botellas para poder avanzar en una etapa de crecimiento. Y por otro lado, tuvimos decenas de medidas más que fueron bien interesantes. Pero ocurre lo que te comentaba antes, que no lo desarrollé. En ese sentido, lo que uno viene percibiendo claramente a medida que avanza los gobiernos del frente, que estamos más alejados cada vez de las ideas fundacionales, hablando de ideas, de las ideas fundacionales del frente, y estamos adoptando una estrategia de país que es totalmente diversa a la que originalmente se planteó. Y eso lo ha encuadrado totalmente una continuidad independiente, digamos, de los matices que sí, a su vez, matices dentro del frente que han habido, una continuidad de política económica, una continuidad de estrategia económica, pero estrategia económica basada en esa visión país que dice, bueno, se ha producido una gran reestructuración del sistema capitalista, ¿sí? La impulsaron los neoliberales, ahora estamos con la entrada de China, luego con la entrada de otros países de Asia y la ex Unión Soviética, tenemos un sistema globalizado y la mejor manera de insertarnos, parece decir esta visión de país, ¿sí? Y así creo que lo dice, básicamente, la mejor manera de insertarnos es a través de nuestra ventaja natural, los recursos naturales. Ahora, esos recursos naturales, que está bien y son utilizables también en otra estrategia de país que es la que planteaba, que es la de las capacidades nacionales, que es la de la mano de obra nacional, ¿verdad? Bueno, esa estrategia basada en estos periodos, varios periodos, incluso blancos y colorados, de exportación de productos primarios, y todos los estudios lo indican, termina siendo negativa. Fue positiva los números con el tema del boom de los commodities, pero termina siendo negativa primero porque incorporan cada vez menos mano de obra. Vemos cómo están cerrando muchas empresas industriales, pero también en los sectores de servicios a la producción, porque hoy existe el fenómeno de las cadenas de valor, que es un tema que no lo vamos a desarrollar, quizás un poco largo, pero que tiene que ver con que las grandes empresas multinacionales producen cada etapa de la producción de un bien, valga la redundancia, cada etapa distinta la producen en donde tienen la ventaja de mano de obra barata en un caso, de recursos naturales en otro caso, del mercado cercano en otro caso, sí, o de gente formada en otro caso, y así sucesivamente. Y entonces pasaron estos años donde armaron sus sistemas productivos a lo largo y ancho del mundo, y esos sistemas productivos hicieron crecer fuertemente la producción de bienes y servicios, pero causaron también una enorme desigualdad, Oxfam lo retrata mucho, y un deterioro ambiental. Y en nosotros, América Latina y en particular Uruguay, dentro de eso, el papel dentro de ese sistema globalizado de producción ha sido crecientemente, no lo digo únicamente, ¿no?, sino crecientemente el de la producción de bienes primarios, cuando de nuestros productos naturales puede ser una rama válida, pero una de las ramas en donde agreguemos
como decía, tecnologías nacionales y agreguemos valor nacional. ¿Y eso entonces, el problema, para finalizar y darte lugar a lo que tú me vas a preguntar, entonces el problema, ¿cuál es el problema? De exportar productos primarios, básicamente, y no digamos, la clasificación en general del tipo de producción que se hace son desde los productos de más baja tecnología, productos primarios, ¿verdad? Productos luego basados en recursos naturales, cuando tiene algún paso más, de baja tecnología, de media y de alta. Bueno, mientras que el mundo está trabajando sobre productos cada vez de mayor tecnología, nosotros estamos yendo a este efecto primario que ya implica el 80% de las exportaciones. Y ese productos primarios significa depender de los ciclos de las materias primas y demás. Y que incluye además depender hasta de los precios, ¿no? Porque en definitiva vos solo tenés esto, estás dispuesto a ver lo que el mercado en cada momento está dispuesto a pagarte, ¿no? Así es, Alejandro. Y vos solo lo único que puedes decir es sí. Sí, exacto. Ahora bien, somos tomadores de precios, se dice técnicamente. La famosa definición del definición de tomadores. Claro, ahora, y de precios inestables. Ahora bien, sin embargo, con esta misma mirada, cuando uno te escucha a ti, da la sensación que este escenario, lo voy a groserear un poco, ha cambiado. Y que tuvimos un momento en donde nosotros no fuimos tomadores de precios, de nosotros éramos los hacedores de nuestro propio destino en todo, donde de alguna manera éramos más soberanos en cuanto a nuestro destino. Ese es un asunto deja traslucir el espíritu de lo que decís, algo que Sanguinetti llama, y a mí me gusta, la utopía regresiva. Es decir, esa sensación de que ahora las cosas están horribles y pensar que tan bien que estaban antes, ¿no? Para que lo corrijas, si querés, esto es una guiñada. Pero junto con esa corrección que vas a hacer ahora, hay algo que me gustaría que quede claro. ¿Pero acaso alguien puede decir, ya no hablaría solo del gobierno del Frente Amplio, sino del sistema político en general, pero apoyémonos en el Frente Amplio, que es el centro, porque es quien ha gobernado y es de donde tú te has ido, ¿no? Pero ¿de verdad se puede sostener que si Uruguay sigue siendo un exportador de commodities, una economía que no logra ponerle valor agregado y por lo tanto precio y por lo tanto jerarquizar sus propios productos, que se traduce necesariamente jerarquizar la vida de sus ciudadanos, porque si no, nada de esto tiene sentido, ¿no? Nada de esto tiene sentido si no se traduce en que nuestros ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Y cuando hablamos de mejor calidad de vida, no solo hablamos desde la perspectiva material, ¿no? No, claro. Pero primero empecemos porque tenga plata para morfar, ¿verdad? esa cosa básica que a veces nada de esto tiene sentido si la gente no vive mejor. Y en ese sentido, justamente, a propósito de la precarización de la que hablabas tú, ¿de verdad se puede sostener que este Uruguay, aún con los 50.000 puestos perdidos de trabajo últimos, desde la perspectiva de, te diría, en muchos aspectos de la dignidad de los trabajadores, no ha dado grandes pasos? No hay más trabajo, no hay más salarios, no hay más derechos, no hay más herramientas, a tal punto que nadie de los que tiene chance de ganar ahora la elección maneja como programa de gobierno ir atrás, por lo menos en forma muy explícita, ir atrás con alguno de esos derechos. ¿No deberíamos verlo como un avance de los trabajadores y por lo tanto de la calidad de vida de nuestros compatriotas? ¿Por qué se habría de desconocer ese punto? No, claro, totalmente. Pará, luego de la pausa. Ya me miró el productor, ¿sí? Dale, cómo no. Así hacemos contestación más completa. No, yo quiero decirles que a mí me encanta mucho escuchar a Roberto y me encanta mucho cuando además lo escucho y lo tengo enfrente, ¿no? Y Roberto, como buen... El docente vive en vos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. ¿Verdad? Ese está ahí, ¿no? Trayectoria está... No, mi trayectoria y mi gusto, sí, ¿no? Y se nota. Y eso para los medios de comunicación tiene un problema, que a veces es medio larguero, ¿no? Trataré de ser más corto. No, pero lo digo divertido, de verdad. Lo digo como apreciando porque... Además soy de los que cree... yo soy gran hincha de la política, ¿no? Yo creo que el problema es cuando empezamos a desvalorizar la política, ¿no es cierto? Contigo, la política es la manera de transformar la sociedad. Exacto. Y yo digo que desde la perspectiva política no tengo... A mí me gustan las calidades. Yo quiero que los que hagan política tengan calidades. Los que opinan más o menos parecido a mí,
y los que opinan muy distinto a mí. Sí. Calidades, ¿no? Sí, que claro. Es mejor, ¿no? Eso enriquece totalmente. Y en ese aspecto digo que Unidad Popular gana calidad con tu incorporación. Bueno. Así que eso también lo quiero decir, que quede claro, aunque esto pierda objetividad. En todo caso, perderá objetividad, pero no imparcialidad. Estamos poniendo la mañana en camino, 099-894-987. Hola, buenos días, soy Luis, quería felicitar por este medio hincha de Liverpool, que me imagino debe estar contento por el campeonato obtenido. ¡Arriba! La cuchilla, dibujo una cuchilla. No estoy escuchando el programa en este momento, pero con saber que el mensaje fue visto, me basta. Bueno, vamos a mandarle un icono de que fue visto. Ahí está. Muy bien, con corazones azules y negros. Vos, Roberto, sos del viejo Rampla, ¿no? Ah, sí, es de Rampla. Bueno, me imagino que vivís con cierta... Bueno, con River, cierta alegría. Con River también lo hubieras vivido así, ¿o no? También, pero... Se disputan a Larsen ahí. Porque Rampla nació allá también, ¿no? Nació allá y se trasladó, tempranamente, digamos, al cerro, ¿verdad? Pero con Liverpool tenemos... Pero Liverpool y Rampla tienen una cosa ahí, ¿no? Sí, cómo no. De puntos en común. Sí, cómo no. ¿Usted cree que el Frente Amplio... Quedó la pregunta pendiente, ¿no? Sí, pero también llegan algunos de los oyentes. ¿Usted cree que el Frente Amplio es un fraude, una organización judeo-masónica que quiere someter a la humanidad a un nuevo orden mundial? Salle parece que lo cree. Tiene muchas coincidencias, te pregunta Juan de Positos. Advierte que vos lo que decís coincide mucho con lo de Salle. Bueno, hola, Alejandro. No, bueno, yo te tiro unas cuantas. Hola, Alejandro, como buen seguidor de Racing estuve en ese partido y no fue el 15, fue el 1 del 11 del 87, lo tengo muy claro porque fue el otro día de Peñarol campeón de América. Solo aporto esta duda, ya que se trata aparentemente de una info oficial. Bueno, se refiere a un partido que Liverpool le ganó a Racing. Bueno, perdona, pero hoy es un día especial para ti, así que hay que... La gente también marca la cancha. Felicitaciones por el campeonato. Ayer terminé, comenté que tu alegría, ayer al terminar comenté de tu alegría al respecto. Qué linda vivencia para Juan, lo dice Raquel, que manda saludos. Muy interesante lo de Kramerman. Creo que es muy importante todo lo que dice. Mi discrepancia es que esas cosas deberías decirlas adentro del frente. Bueno, también otro asunto, ¿no? Otro asunto que una política. Claro. Flaco, buenísima tu cabeza, buenísima tu visión, da la pelea dentro del frente, claro, podría decirte alguien, ¿no? Bueno, a ver, ¿hacia dónde arrancamos con todo lo que está arriba de la mesa? Bueno, pero las dos están relacionadas. Sí, ya lo creo. Sin ninguna duda. Precarización de los trabajadores, pero ¿a vos te parece en este Uruguay donde los trabajadores lo que han obtenido durante muchos años es aumento de salario, reconocimiento de derechos? Claro, pero a la vez, y eso nos permite responder la pregunta antes de la pausa, pero a la vez todo el sistema, y en particular en Uruguay también, se ha movido a los empleos tercerizados, que ya son cientos de miles en la administración pública y en la parte privada. Se ha movido a los contratos a término fuertemente. Se ha movido a una cantidad de gente que gana menos de 25.000 pesos, que son otra vez 300.000 personas. O sea, hay ventaja. A eso vamos a lo general que tú me decías. Hay un problema para los trabajadores muy claro, y ese problema está siendo cada vez más importante porque lo que tú decías antes, han habido avances, y bueno, yo mismo participé, como lo ejemplificaba en el tema energético o en algunos otros temas, aunque lamentablemente pues no se tradujo a la tarifa, sí se tradujo al hecho de que tenemos hoy generación abundante. Pero de todas maneras también han habido avances en otras áreas. ¿Se pudo haber llevado la tarifa? Y sí, claro, claramente es un tema que viene otra vez a lo que voy a decir, que es todo esto está dentro de la camisa de fuerza de una estructura productiva guiada por una estrategia de país que con su política económica nos está llevando a un deterioro bastante claro y que posiblemente muchas de las cosas que se pudieran haber avanzado y no otras, no tocaron lo básico, no tocaron una inserción internacional distinta y no tocaron lo básico que también es los grupos que están teniendo grandes ganancias en el Uruguay y que sin embargo la mayoría de la población disfrutó en algo de medidas que pudieron provenir de la parte gubernamental en un marco de una época de crecimiento del precio de los commodities debido al nuevo sistema de producción que estábamos manejando, el sistema de cadenas de valor que en algún momento o en otro momento lo podemos discutir, pero ese nuevo sistema que
impulsó que el comercio internacional hoy sea un comercio básicamente de multinacionales que se compran y venden dentro de su propia cadena productiva. Ese nuevo sistema que impulsó además una degradación ambiental muy fuerte, ese nuevo sistema que impulsó una desigualdad muy fuerte, bueno, Uruguay lo adapta pasivamente en estos años. Lo adapta, lo toma siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales, de firmar tratados determinados, de tercerizar, en definitiva, de promover inversiones a toda costa. Y cuando decimos a toda costa, bueno, vuelvo a repetir, hay inversiones extranjeras que son interesantes, que nos pueden proporcionar tecnología, pero ¿dónde está la tecnología uruguaya? Tenemos que haber pasado a ese 6% que se prometió para la educación y el 1% para la ciencia y la investigación. Entonces, el resumen del tema es, hay avances, pero lo que es fundamental, disminuir, que está en los temas que se discutían en el inicio del Frente Amplio, disminuir la dependencia. En el mundo todos los países son interdependientes, pero evidentemente una cosa es el extremo de quien es totalmente dependiente contra el extremo de las grandes potencias. Pero si sos chiquito, mercado pequeño, no se supone que tenés más necesidad de vincularte con los otros. Pero claro, tenés que vincularte con los otros y regionalmente también, es otro punto importante, pero lo tenés que hacer desarrollando también lo tuyo, no simplemente adoptando enclaves exportadores. ¿A qué se le llama un enclave exportador? Bueno, ahí tenemos el caso de UPM2 en este momento. ¿A qué se le llama un enclave exportador? Bueno, aquella unidad productiva o unidad de servicios, lo que sea, pero en definitiva que viene, fundamentalmente la productiva, viene, se instala, toma las materias primas y las exporta, sin básicamente casi ningún desarrollo o encadenamiento de nuevas unidades productivas hacia la industria nacional. Entonces, quiero ser tu alumno. No, para el rol, no, de verdad. No, pero a ver, Uruguay antes no tenía árboles. Después dijo, vamos a plantar árboles. Uruguay después a los árboles los vendía enteritos. Después dijo, vamos a hacer los picaditos. Y empezó a hacer los chips, ¿no? Y Uruguay después dijo, no, vamos ya no a hacer los picaditos, vamos a hacer pasta de celulosa. Visto de afuera, en 30 años, 35 años, ¿ese no ha sido un avance? Y cada uno de esos pasos no ha implicado agregar formas de valor, aunque hayan sido tenues, aún demasiado tibios. La estructura productiva ¿no se puede reconocer eso? Yo hablo como una política de Estado que atraviesa los tres partidos, ¿no? Claro. Vamos a visualizarlo, digamos, esa es una rama productiva que yo a veces justamente en las conversaciones mantengo el ejemplo. Esto es básicamente para nosotros tener puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad, no nos alcanza, no nos sirve, no es suficiente el hecho de tener industrias aisladas que en definitiva no terminan proveyendo un tejido industrial adecuado. El país necesita básicamente industrias de consumo, sí, industrias de exportación, como tú vas a decir, y también industrias de su propia generación de servicios hacia la producción e industrias de base, ¿verdad? Como la metalúrgica, la química, en definitiva complementada dentro de la región y todo lo demás que uno tenga que marcarse. Y entonces, cuando tú marcas el ejemplo, esas políticas son básicamente la que se marcó, es un buen ejemplo de continuidad de una política que traspasa justamente la visión hacia la inversión extranjera y el enclave exportador que mencionaba. Porque primero, en 1988, la ley forestal subsidia fuertemente la plantación de árboles a costa de toda la población. Es un subsidio muy grande que se da a las plantaciones. No tiene un éxito relativo al principio y luego con el gobierno del doctor Lacalle sí lo tiene. Esto lo que promueve es la formación de una base forestal muy discutida en cuanto a las características de erosión y demás, pero lo que es fundamental, y lo que tú me preguntabas, una base forestal que va a dar lugar a las pasteras. Y la respuesta es, ¿cuál fue el motivo por el cual se instala una fábrica de tipo de pasta de celulosa? Básicamente de que la exportación de madera es una exportación de agua en gran cantidad. O sea, los fletes de la madera son mucho más caros que los fletes de una pulpa que ya está procesada en algún grado y que tiene un volumen mucho más chico
que la exportación de madera. Entonces, ahí lo que estamos viendo es básicamente que se agrega un paso porque le conviene a la empresa, que estamos en el sistema capitalista, yo decía, nuestro horizonte es socialista, pero nosotros visualizamos, lógicamente, de que el elemento fundamental en esta obra es ir sumando fuerzas, por eso la unidad popular, por eso la integración, hacia aquellos que van ahí, van planteando que los trabajadores tienen que lograr tener mayor injerencia en las decisiones estratégicas básicas del país. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿se va a poner una planta de papel aquí? Y no se va a poner una planta de papel porque eso necesita mano de obra importante, y la otra ventaja entonces va a estar para esas empresas venderle o poner su propio eslabón siguiente, en donde hay mano de obra barata, generalmente en Asia, ¿verdad? Entonces estamos siguiendo la lógica de temas que se deciden básicamente por la propia definición de lo que es una transnacional. Pero podríamos apartarnos de esa lógica, Roberto. No, podríamos tener una actitud mucho más activa en esa lógica. Podríamos tener una diferencia en esa lógica, y lo están teniendo muchos países en el mundo. Hay muchos países. Dame una pista, a ver, de te doy una quiénes pista. lo logran siendo relativamente frágiles, potencialmente frágiles. Bueno, hay una primera pista histórica en la cual hay puntos de coincidencia o no. Por eso yo no trato de mostrar o hablar en base a ejemplos de país como se han manejado. El desarrollo de los países ha pasado, para los 40 o 50 países desarrollados del total que hay, ha pasado por la industrialización. Ha pasado por la industrialización con valor agregado nacional. Ha pasado por la industrialización con tecnología nacional, que obviamente en un mundo interdependiente y con gran desarrollo tecnológico es complementaria, no es la palabra exactamente, pero es basada en el conocimiento ya universal, que por suerte es así, claro. Que por aquí nosotros tenemos capacidades para agregar, y lo hemos hecho. En la Universidad de la República tiene fundamentos y avances en varias áreas, porque es la principal institución que investiga en nuestro país. Roberto, entonces, un poco voy más. al caso de que Naciones Unidas, y no quiero ser largo como tú decías antes, Naciones Unidas hace poco emitía un informe de que 101 países tienen planes industriales hoy. Y bueno, ¿qué tienen de planes industriales? Decíamos, la industrialización es un tema básico. No hay que mirar la industrialización además en forma estrecha acerca de la fábrica con chimenea. Hoy el tema de la producción tiene sí las plantas fabriles, pero tiene además todos los servicios asociados, la informática, tiene toda todos los servicios de ingeniería, tiene toda la capacitación, además de mantenimiento del auto, todo lo que uno quiera desarrollar, y además tiene de servicios de otro tipo, de administraciones públicas tan importantes. El Estado tiene un papel fundamental en todo esto, no solo a través de las empresas públicas que son estratégicas y que hay que promover la inversión, que no ocurrió en estos últimos años, y sino que lo tiene a través de ser un organismo cada vez más profesional y más fuerte para guiar lo que el mercado luego va a adoptar, porque el Estado es el regulador, siempre en un sentido o en otro. El Estado es el productor cuando hacemos agua, energía. El Estado es el comprador de muchas cosas en este país y en casi todos los países. El principal país que maneja la compra pública en sentido de desarrollo industrial y estratégico es Estados Unidos, a pesar que no lo dice, y el ejemplo que se da siempre tiene que ver con la Internet o con otro tipo de producción. Y el Estado, sin duda, que es el financiador en última instancia con los bancos de desarrollo de un financiamiento productivo, que aquí no lo tenemos. Tenemos algo que trata de serlo, pero cada vez más en la visión del equipo económico, y eso deja de serlo. Entonces, Naciones Unidas dice, mira, hay 101 países en este momento, ¿y en qué trabajan esos países? Bueno, tendrán planes diferentes, vamos a ver qué resultados le dan, pero el único camino es la industrialización, y los países, ahora podemos ir en el tema, trabajan entonces básicamente 40% en modernizar su industria, ¿verdad? Modernizar su industria porque, claro, hay muchos que piensan que es como en el negocio, ¿verdad? Lo primero que tengo que asegurarme es conservar el cliente que tengo, porque un cliente nuevo es algo muy caro y muy difícil de conseguir, porque hay que invertir mucho frente a quitar
quitárselo a alguien que está compitiendo con uno con eso. Entonces, la industria existente no podemos dejarla caer, pero hay que modernizarla, tiene que ser lógicamente dentro de los términos que la ecuación económica del sistema capitalista implica, ¿verdad? En definitiva, pero tiene que ser un cambio importante en ese sentido. Y este Estado donde la influencia de los trabajadores tiene que ser mucho más importante, este Estado, digamos, donde la acumulación de fuerzas, que es la palabra que se usaba históricamente, pero que es sumar, aunque arranquemos de nuevo, digo de nuevo por mencionar los elementos fundacionales del Frente, que son válidos muchos, la gran mayoría de ellos. Bueno, este Estado, en definitiva, tiene que apostar a nuevos sectores, y tiene que hacerlo realmente, no con la ley de promoción de inversiones del doctor Sanguinetti, por ejemplo, y luego que el Frente Amplio ha utilizado, ampliándola, no solo a sectores productivos de bienes, sino a otros sectores. Porque esa ley lo que hace es exonerar impuesto a la renta, y lo que nosotros necesitamos no es atraer empresas del exterior que ganan básicamente ya tienen mercado, ya ganan su dinero. Necesitamos atraer empresas del exterior que nos traigan tecnología, y que nos permita a su vez crear nosotros nuevos sectores tecnológicos. Entonces no alcanza en ese sentido una política, no es conveniente esa exagerada exoneración de impuestos que se está haciendo en esta tercera planta de celulosa. ¿Fue más exagerada que en los anteriores casos? Sí, porque sin ninguna duda. En los otros tú tuviste afín a esos proyectos, ¿no? En los casos anteriores se dio la discusión sin ninguna duda, y recaló en el tema de zona franca, no recaló en el tema, y a su vez hubo cosas que se negociaron y se negociaron adecuadamente. En este caso estamos hablando de zona franca, extensión de la zona franca anterior, ¿verdad? De años de exoneración, de la zona franca nueva. Estamos hablando del tema de la compra de energía. Bueno, estamos hablando un montón de temas, más los temas ambientales que se están discutiendo con cierta validez, con bastante validez, y que creo que hay que tomar en cuenta. Entonces, volviendo al tema anterior, 40% de los países protegen su industria, otros 30 y pico % atraen o crean nuevos sectores. Y recordemos acá la creación del sector informático, el papel decisivo de las capacidades nacionales. Y ahora se habla poco de eso relativamente, se habla sí del tema correctamente de que hay que seguir promocionando, hay que seguir ayudando, hay que seguir consiguiendo gente para la informática, y está muy bien, y lo hicimos a nuestro periodo, pero básicamente eso se formó con capacidades nacionales. Es la Universidad de la República en 1960 y poco, que crea el Instituto de Computación con una visión bastante adelantada del tema. No es el único factor que llevó a la formación de una industria interesante, pero son varios los factores, y vale la pena mencionarlo, como la actitud activa del Estado puede llevar entonces a la formación con otros esquemas que no son la exoneración de impuestos a la renta únicamente. Algún grado de exoneración, cuando corresponda y sea conveniente para el país, hay que hacer. Ajá. Pero en otros sentidos hay otras industrias donde no va por la exoneración, sino industrias, como decía, del conocimiento, en este caso no de fábricas, sino que va por la compra pública, va por la formación de recursos humanos, y así sucesivamente. Cada cosa que decís... Y dejaba que no tiene mucho que ver con la postura de Salle en ese sentido, ¿no? Cada cosa que decís me dan ganas de preguntar muchísimo sobre cada punto, pero no me mencionaste igual ningún país, nos quedan 5 minutos nada más. Sí, yo lo que digo es que básicamente completo que el 100% de los planes, el último tercio de planes que mencionaba antes, son los que tratan de adaptarse, son en verdad lo de los países desarrollados, que dicen que a veces no hay plan industrial. Un ministro de los años 90 acá en Uruguay lo dijo, el mejor plan industrial que no existe. Claro, eso bajo el neoliberalismo, y no hemos logrado ahora desarrollar un plan industrial. De verdad no es picardía, pero quiero acordarme. ¿Qué ministro fue? No importa. Pero no, si fue algo público no tiene nada. No, me acuerdo que fue un ministro de la propia cartera, pero no, exactamente el nombre ahora no lo recuerdo. Pero básicamente lo que iba a decir es que un tercio de los países que restaban lo
están dirigiendo sus planes, porque son países desarrollados, a la adaptación y el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? A la robotización, la automatización, las tecnologías avanzadas de la información y demás. Pero nos quedamos que nosotros, en ese sentido, no estamos dando ese saldo, estamos dando el primero, el que es viable para nosotros, el reforzar y crear nuevas industrias. ¿A partir de qué? Bueno, y ahí vienen un poco, en ese sentido, los sectores, los ejemplos más específicos. Nosotros tenemos que hacerlo a la uruguaya, en el sentido que tenemos nuestra dotación de factores, nuestra capacidad de nuestra gente, y no podemos poner un país como ejemplo, porque en definitiva cada uno tiene elementos distintos. Si uno pone esos elementos de un desarrollo, Alejandro, que tiene que ser distinto, ¿verdad? Por eso tampoco nos sirve demasiado como ejemplo. El tema ambiental ahora está siendo crucial. Sí. El desarrollo de los países europeos, obviamente desde Inglaterra en la revolución industrial, que destruye todos los bosques de la zona prácticamente, el desarrollo ahora de Estados Unidos históricamente y ahora recientemente con las medidas de Trump de eliminar estudios de impacto ambiental y protección ambiental, sí. Eso es lo que no nos sirve. Nosotros estamos con este modelo de producción de productos primarios, lo que estamos haciendo, además de las desigualdades sociales, además de que no va a ser sustentable muchas de las políticas que se lograron avanzar y ya no lo están siendo, porque claramente nuestra estructura de producción no la va a permitir, porque vamos a estar concentrados, y tú lo decías, cuando bajan los precios vamos a tener problemas serios, ya lo estamos teniendo, y eso que los precios bajaron relativamente menos que lo que ocurrió en Argentina, los productos que exporta Brasil, muchos minerales y demás, los productos que exporta Argentina, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Argentina y Brasil. No quiere decir que nuestras políticas sean iguales a las de ellos, por suerte hay diferencias, pero nuestra estructura económica, la que se está favoreciendo con las medidas, es prácticamente la misma que la del resto de América Latina. Y entonces, en particular, nosotros tenemos que no hay un país específico que uno pueda decirlo, sino tenemos que construir a la uruguaya, pero sí tenemos herramientas muy claras. Cuando uno menciona lo que ha hecho Noruega, por ejemplo, con la formación en su momento de la industria petrolera y luego la conformación de toda una cadena de valor alrededor, que exporta básicamente el conocimiento que adquirió en ese sentido, y nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos naturales? ¿Estamos haciendo eso? No, la realidad es que se importan los paquetes tecnológicos, esos paquetes tecnológicos son negativos desde el punto de vista ambiental, y el desarrollo nacional, en ese sentido, hay algo de investigación en línea, pero no hay una apuesta a fondo, digamos. Pasa a ser, básicamente, cuando vemos que el 0,4% del Producto Bruto Interno es lo que se dedica a la investigación, a la ciencia y la tecnología nacional, cuando el promedio de los países desarrollados es casi del 3%, y cuando un pequeño país como Suiza, por ejemplo, o Finlandia, le está dedicando el 4, el 5%. Te tengo que despedir por hoy, Roberto. Me quedaron muchos temas para hablar contigo. A modo de titular, va a la segunda vuelta Martínez y la calle Pou o Talvi. Ya sé que todo el mundo te lo pregunta, pero no me hagas la pregunta que... No, pero bueno, lo que puedo decir es muy claro. La respuesta no es única. De compromiso socialista. Y dentro de Unidad Popular, bueno, vamos a estar decidiendo lo que favorezca al crecimiento básicamente en segunda vuelta de esta opción, ¿no? Y otra cosa, hay un asunto sobre el cual al Frente Amplio se le ha acusado mucho, y a la Unión Popular también, a la Unidad Popular también, y tiene que ver con que, ¿qué quieren que les diga, muchachos? Pero la fragilidad democrática de ustedes es muy grande, muy notoria, porque no se atreven a condenar, por ejemplo, en el mejor de los casos, fuerte autoritarismo del gobierno de Venezuela. De ese lugar, ¿vos qué tenés que decir? Sí, nosotros tenemos matices con eso. Evidentemente condenamos toda injerencia extranjera, como está ocurriendo en ese sentido con Estados Unidos, y con el armado en el resto de América Latina, algunos países de la derecha dura, digamos, que pretenden ingerir, hasta algunos presidentes como el de Chile que se movieron a Venezuela, ¿no? A Colombia, al lado de la frontera. Pero sí decimos lo que, con esa condena muy clara a toda intervención extranjera, sí decimos por otro lado de que los trabajadores en Venezuela no la están pasando bien, como se dice habitualmente. Están sufriendo las políticas gubernamentales, y tanto como están sufriendo el tema de la oposición, en lo que decía anteriormente. Quiere decir que no es una situación en la cual concordemos que sea lo más adecuado. Yo llegué a conocer a Chávez
evidentemente tengo una imagen de... En tu condición de ministro. En mi condición de ministro, ¿verdad? Tengo una imagen, de un hombre arrasador desde el punto de vista oratorio y pasional desde el punto de vista de lo que él buscaba. No sé si con los mejores resultados, no sé si evidentemente con los mejores métodos, pero sí esa figura muy potente de liderazgo con una visión popular. Lo que estamos viendo en la actualidad no va por ese lado y va ya hace unos cuantos años que va en detrimento de los trabajadores y no nos... Sin picardía, me da la sensación que tenés matices con gente de la propia Unidad Popular, ¿no? Sí, tenemos matices sin picardía. Roberto, gracias y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo y saludos. Pará. Y tengo, déjame decirlo, porque si no, no sería honesto ni ético contigo. Creo que toda esta decisión política que tú has tomado tiene múltiples manantiales, seguramente. Y uno de ellos tiene que ver con que a mí me suena, y lo entiendo perfectamente, y ahí están mis hijos. Yo voy donde están mis hijos. ¿Hay algo de eso? Hay un manantial, sí. Hay algo de eso, y para cerrarlo rápido, como tú decías, el asunto es que pensamos lo mismo, de alguna manera. Él tiene su mentalidad propia, y fundamentalmente, obviamente, quien va a ser candidato a diputado, Federico, tiene su desarrollo intelectual muy fuerte, sus luchas sindicales, sociales, como decía, en conjunto con otros compañeros, pero indudablemente que la puerta de entrada ha sido la referencia. Antonio Cafiero, el emblemático dirigente peronista, que sobre el final de su vida pública votaba a su hijo en la política, que estaba en aquella oportunidad en el frepaso. Después terminó todo aquello bastante mal con la alianza, no sé cuánto, ¿no? Y votó. Y una vez le dijeron, pero usted, ¿qué dice? Pero ahí está mi hijo. Bueno, no es mi caso en ese sentido. Está bueno el ejemplo, no es mi caso. Yo tengo una maduración de... Ahí está mi hijo y están mis ideas también. No, claro, ahí están mis ideas, que ya tratamos de hacer, mientras estuvimos en el gabinete, ser el sector distinto que proponía mucho más del desarrollo industrial. ¿Que perdiste? Entonces, no se puede decir que perdí. Se puede decir que maduré en el sentido de ver que hay una estrategia económica que lo restringe todo. Gracias Roberto. Nos vamos a la pausa. Lo seguimos más temprano que tarde, ¿eh? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y en todo caso también Muchas me parece gracias. que va a ser muy interesante seguirla una vez que pase Había una frase de Arismendi, el secretario general del Partido Comunista, que a mí me gusta mucho, y él hablaba de la borrachera electoral, ¿no? Sí. La frase riesgosa, porque fuera de contexto puede ser interpretada como que ¿no? Sí, pero él hablaba que, me parece que trataba de decir que a veces, paradójicamente, la elección no nos permite el desarrollo de las ideas, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Claro. ¿Verdad? Un lugar donde las ideas... Bueno, en todo caso, antes o después de esa borrachera, seguiremos hablando de ideas, ¿sí? Bueno, con mucho gusto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.